de la perspectiva farmacoeconómica. Él es médico y cirujano de la Universidad del Cauca, especialista en gerencia hospitalaria y fundador y director de Consultor Salud. Tiene más de 15 años en cargos de alta gerencia, gerente de EPS, gerente de IPS, en fin, no acabaría de dar el recorrido del doctor Carlos Felipe Muñoz. Muy bienvenido, doctor, y adelante. Él nos va a hablar de perspectiva farmacoeconómica del PROA. Muchísimas gracias, doctor Julián, a todo el auditorio, a la CIM por esta invitación tan especial que me hacen, a la doctora María Virginia Villegas, a todo el equipo coordinador. Voy a compartir mi pantalla a partir de este momento. Muy bien, a lo largo de los próximos minutos vamos a disertar sobre un tema que me parece supremamente importante, básicamente sobre la perspectiva farmacoeconómica enfocada en PROA para este año 2021 y años subsiguientes. Para ello, por supuesto, entonces, primero un descargo de responsabilidades en donde indico que los datos que vamos a presentar, especialmente los de Data Salud, han sido preparados por el equipo de Consultor Salud. Y me siento muy privilegiado de participar básicamente de esta reunión, de este 15º Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas, organizado por la Asociación Colombiana. Muy bien. Vamos a comenzar entonces recordando solo un aspecto técnico básico que ustedes manejan muy bien, que es la finalidad de un PROA. Entonces, al tenor de la Organización Mundial de la Salud, hay por lo menos 8 aspectos básicos que uno debería estar cuidando. El primero, por supuesto, la optimización en el uso de los antimicrobianos. Y el segundo, que tiene que ver más con educación, en donde estamos metidos en esos temas de tecnologías TIC, de la información y las comunicaciones, que se relacionan con los hábitos de la prescripción y de la dispensación. El tercero, relacionado con la evaluación de los resultados de salud, con los desenlaces, que realmente es el gran giro que está dando el sistema de salud colombiano. Estamos dejando de contratar y de pagar contra procesos y contra cantidades de actividades y estamos migrando a pagar contra resultados. Hay un par de pilotos espectaculares andando en Colombia en este momento. Voy a referirme a ellos un poco más adelante. El cuarto es evitar los gastos innecesarios, que también forma parte de la estrategia de un equipo muy importante de consultores colombianos que están acompañando al gobierno para definir modelos de contratación, pero especialmente diseñar servicios de alto desempeño sanitario. El quinto tiene que ver con la disminución de la aparición de la presión selectiva de bacterias resistentes y su propagación. Y los últimos, en esta introducción muy breve, por supuesto, prolongar la vida útil de los antimicrobianos existentes, limitar los efectos económicos perjudiciales de la resistencia antimicrobiana y fortalecer la capacidad de los profesionales. Entonces, un poco esto es el antecedente de la finalidad de esta conversación. Dice entonces la Organización Mundial de la Salud en uno de los últimos documentos técnicos que ha liberado para el mundo, y cuando habla para países en vía de desarrollo, países de recursos, pocos recursos o recursos intermedios, empieza a definir 2 aspectos que traigo para la reunión. Primero, los aspectos básicos nacionales, es decir, estos serían los componentes Colombia. Y dentro de los componentes Colombia hay como una lista de chequeo que a mí me gusta recordar para el PROA, que tiene que ver con el plan y las estrategias nacionales. Entonces, contiene un sí o no, dependiendo de si estamos avanzando en ello en Colombia o no. Empecemos con el Plan Nacional de Acción sobre la optimización de los antimicrobianos, que se establece como una prioridad. Esta sería como la primera gran definición, es decir, la construcción de la política pública. Cuando creamos política pública, trascendemos la redacción de leyes y decretos, financiamos a lo largo de generalmente una década, como lo estamos haciendo con el Plan Decenal de Cáncer, con el Plan Decenal de Salud Pública, que está en construcción nuevamente, que son muy importantes. El segundo aspecto de la planeación y estrategia nacional sería la financiación exclusiva del Plan Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos.
El tercero, el establecimiento del grupo técnico de trabajo. El cuarto, el Plan Nacional de Puesta en Práctica de la Optimización de los Antimicrobianos con respaldo en la política. El quinto, la instauración del mecanismo de vigilancia y evaluación del plan de acción. El sexto, la integración de la clasificación que ustedes manejan de los antibióticos en la lista de medicamentos esenciales y de los vademecum nacionales, en los cuales, por supuesto, Colombia destaca ampliamente. Ustedes saben que la OMS tipifica y lanza un vademecum básico para los países y Colombia pues cumple con ese vademecum y generalmente lo supera ampliamente. El séptimo son las guías clínicas al día, que incluyen los principios de la optimización de los antimicrobianos y que involucran la clasificación recomendada. El octavo, los reglamentos acerca de combinaciones de antibióticos en dosis fijas. La novena recomendación táctica de la OMS es expedir los reglamentos sobre la venta de antibióticos únicamente con receta médica y junto a ella la reglamentación y la observancia de las normas de dispensación de los antibióticos únicamente con receta. El décimo punto en el catálogo de esta información de la OMS son las medidas instauradas para lograr la disponibilidad constante de los antibióticos. Aquí en Colombia, recordemos, hay un proyecto de ley que se denomina seguridad farmacéutica, que lo que busca es crear un ecosistema que produzca las tecnologías, incluyendo los medicamentos, que se necesitan de manera sensible para, enfrentar, por ejemplo, endemias o futuras pandemias de acuerdo a los aprendizajes que nos está dejando este COVID-19. En esta última lámina, entonces, aparecen también las medidas instauradas para lograr que los antibióticos esenciales sean asequibles, es decir, acceso. Recordemos que en Colombia hay una extraordinaria cobertura de protecciones, es decir, todos pertenecemos o al contributivo o al subsidiado, pero ya el acceso directo al derecho fundamental a la salud, y digamos que ahí es donde estamos enfrentando algunos de los problemas más importantes. Un tercer tópico que recomienda la Organización Mundial de la Salud se define como la sensibilización, el entrenamiento y la educación práctica, y ahí también nos tiene unas recomendaciones con las que termino lo que sería el marco general de PROA para Colombia, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos campañas periódicas de concientización, campañas escolares sobre los principios básicos de las infecciones, capacitación de los miembros de los equipos PROA para la adquisición de competencias, la formación teórica en materia de optimización de los antimicrobianos para todos los profesionales sanitarios y finalmente los incentivos para apoyar la implementación de los programas de optimización. En el tema de incentivos, recordemos que quedaron estructuralmente aprobados en la Ley 1955 del año 2019, que es el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, y dice que también hay un financiamiento para los incentivos y que se debe pagar a los prestadores de servicios de salud contra el hecho de haber alcanzado unos hitos, unas metas, unos KPIs que se deben haber trazado en los modelos de contratación. Bien, pero dejemos atrás entonces estos elementos nacionales con esta última diapositiva, en donde recomienda la instauración del Sistema Nacional de Vigilancia del Consumo de Antimicrobianos, que parece también una extraordinaria recomendación, la instauración del Sistema Nacional de Vigilancia de la Resistencia a los antimicrobianos y finalmente la disponibilidad de pruebas de diagnóstico y fortalecimiento de capacidades para optimizar el uso de los antimicrobianos. Bien, eso sería el entorno colombiano. Pero la OMS también es muy específica en recomendaciones para las instituciones, los elementos básicos de las instituciones sanitarias. Es decir, esto aplica perfectamente es para hospitales, clínicas, empresas sociales del Estado. Y empieza también con una lista de chequeo que es generosa, pero muy específica, que nosotros en Consultor Salud recomendamos acoger muy rápidamente. Entonces ahí está la optimización de los antimicrobianos reconocida como una prioridad en la gestión de las IPS. El segundo es el hecho de haber avalado el plan de acción sobre la optimización en IPS que concedan prioridad a las actividades
y que se cuantifiquen los progresos realizados. Eso de cuantificar el progreso es cada vez más fácil en Colombia. Ahí recomiendo especialmente a este auditorio tan nutritivo que tenemos el día de hoy, que nos metamos en el tema de interoperabilidad y en el ajuste de los expedientes clínicos electrónicos para que capturen los datos y esos datos puedan ser luego ser objeto y sujeto de análisis y de inteligencia artificial para proyectar, digamos, una línea base y luego la mejora que estamos logrando en nuestros hospitales y clínicas. Lo tercero es el apoyo económico exclusivo para el plan de acción de optimización de los antimicrobianos. Continúa la OMS diciendo y preguntándonos si se ha organizado el comité directivo de optimización de carácter multidisciplinario, si se ha elegido un líder de la optimización, si ese equipo multidisciplinario tiene un mandato propio, es decir, tiene autonomía, tiene gobernanza, tiene financiamiento y capacidad de toma de decisiones, si se han seleccionado a otros profesionales y se los involucra en las actividades de optimización, si se define claramente la colaboración en el programa de optimización y el de prevención y control de infecciones, si hay informes periódicos descriptivos y si hay informes periódicos de actividades situacional y de resultados. Y también menciona la OMS las guías de tratamiento actualizadas, que en Colombia estamos patinando un poco. Recordemos que hubo unos años muy abundantes, 2014, 2015, en el 2016 nos detuvimos. Acabamos de lanzar una guía extraordinaria que es la guía del VIH, que también es un gran hito que en estos días liberó el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, pero como es bastante costoso la producción de las guías y su actualización, digamos que ahí habría que hacer un trabajo colectivo. Luego la revisión y auditoría periódica por el equipo PROA del tratamiento con antibióticos o de las situaciones clínicas específicas de la IPS. Luego, todos los prescriptores que tengan capacidad de acceder fácilmente a las orientaciones o a la retroalimentación del equipo PROA. Luego, el equipo PROA que realiza pases de visita periódicos a las salas y lleva a cabo intervenciones en los distintos departamentos. Y un formulario del hospital con una lista de antibióticos aprobados, otra lista de antibióticos restringidos, y el acceso a los servicios de laboratorio y de diagnóstico por imágenes para fundamentar las intervenciones de optimización. Muy bien, la lista continúa, voy a dejarlo hasta allí, me parece que ustedes seguramente lo conocen, y luego la Organización Mundial de la Salud nos recomienda un FODA, un DOFA, para el grado de preparación que tenemos en cada una de las instituciones. Y aquí yo traje un ejemplo sencillo en donde se encuentran pues las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas típicas de un hospital de un país como Colombia, en donde estamos en el proceso del desarrollo de los PROA. Muy bien, no me voy a detener ahí, simplemente estaba mostrando algunos de los atributos que se han condensado y pasaría entonces a identificar la cadena del valor farmacéutico como un elemento clave. Entonces sí, por supuesto, esto arranca en la investigación y el desarrollo de los medicamentos, en su fabricación y en las licencias de comercialización. Ahí estamos hablando de algo de investigación, desarrollo y acceso al país. Pero luego vienen dos componentes muy importantes en donde ya se involucra el PROA, que es los datos de consumo de antibióticos, que involucra la selección y la fijación de los precios y los reembolsos, las compras y los suministros, o sea, toda la logística. Y en la última parte están los datos de los usos de los antimicrobianos que arrancan con la prescripción, la dispensación y el uso apropiado. Bien, para eso a veces el SISMED puede ser útil, pero hay que reconocerlo, que es una herramienta incipiente, bastante, digamos, poco actualizada y que merece en Colombia una plataforma distinta. Finalmente, en el panorama de los grupos, según la clasificación internacional, pues ustedes conocen muy bien que hay 3 grupos que recomienda la OMS. Los antibióticos esenciales, que están aquí que se identifican con este color verde, que incluye pues los antibióticos y clases de antibióticos con actividad frente a una amplia gama de microbios patógenos. Una segunda clasificación que son los grupos de precaución, los antibióticos esenciales, incluye los antibióticos y clases que presentan un potencial más alto de resistencia y entre ellos parte de los medicamentos de máxima prioridad
entre los antimicrobianos de importancia decisiva para la salud humana. Este sería el segundo grupo, y el último grupo, pues, el grupo de reserva de los antibióticos esenciales, que incluyen los que deberían reservarse para el tratamiento de infecciones confirmadas o presuntas causas por microorganismos multiresistentes. Esto es lo que dice la OMS. Por supuesto, traigo un ejemplo muy rápido de países cómo usan estos grupos. Miren ustedes las distancias que existen entre cómo Japón prioriza los medicamentos, los antibióticos que están con amarillo como en precaución, y por ejemplo la Nueva Zelanda usa los antibióticos prioritarios de color verde. O sea, el comportamiento de los países es diverso, y Colombia, por supuesto, debería tener esta bandera perfectamente clasificada. Voy avanzando hacia el final de mi disertación en los siguientes aspectos. Entonces, veamos qué está pasando con las infecciones en Colombia para hablar de farmacoeconomía, del dinero que estamos poniendo en Colombia para atender a los pacientes que padecen enfermedades infecciosas. Aquí tenemos el último rastreo que actualizamos para esta reunión, y las flechas azules inferiores muestran los meses de enero del año 2019, enero del 2020 y enero del año 2021, y muestra la cantidad de personas atendidas con enfermedades infecciosas. Qué cosa tan dramática darnos cuenta el impacto de la segunda ola COVID, que como están viendo ustedes muy bien allí, arranca en marzo del año pasado, y hay una caída abrupta del acceso de las personas a sus médicos y equipos tratantes, a los infectólogos. Entonces recuerden que el COVID, para hablar de olas, pues la primera ola es la mortalidad que produce, la segunda ola es el desapego del paciente a su equipo tratante, la tercera ola es el resultado de ese desapego, es decir, la discapacidad, la muerte evitable, la complicación evitable, el encarecimiento asistencial por estas circunstancias, etcétera. Y la cuarta ola, que es la más costosa y la más duradera del COVID, pues es el impacto sobre la salud mental de las personas, de los equipos de salud sanitarios, y el costo en recursos de la intervención. Pues así estamos en Colombia. Entonces, normalmente cada mes atendíamos cerca de 500,000 personas con alguna enfermedad infecciosa, con alguna infección en Colombia, bien sea ambulatoria o hospitalariamente. Y luego el COVID nos golpea, cercena el acceso, como lo estamos viendo aquí con datos oficiales del Ministerio de Salud, de las bases de datos del Ministerio de Salud, y ahora el promedio mensual está alrededor de 250,000 personas, es decir, la caída es perfectamente de la mitad de las personas que normalmente deberían consumir nuestros servicios. Aquí lo traemos de una manera mucho más diciente: el año 2019 a la izquierda en azul, el año 2020 a la derecha en naranja. Pero pongamos un poquito más de lupa para entender en dónde golpeó el COVID a ustedes, a los especialistas en enfermedades infecciosas y a los pacientes. Entonces lo dividimos en consultas, y entonces miren que verdaderamente el acceso donde más se restringió fue en la consulta médica, donde se cayó, este es el año 2020, este es el año 2019, se cayó cerca del 40%. Los procedimientos, en tanto, no fueron tan afectados, eso es una muy buena noticia, pero los pacientes que llegaron por urgencias fueron casi la mitad, y las hospitalizaciones, que siempre han sido pues un volumen pequeño, afortunadamente, también se vieron bastante afectadas. Para verlo en números un poco, porque quizá pues el dato así no se disfruta tanto, miremos las hospitalizaciones por enfermedades infecciosas en el año 2019 fueron 134,000 personas atendidas, y en el año 2020 solo fueron 81,000 personas atendidas. Bien, 50,000 menos, como estamos viendo allí. Veamos entonces cómo fue el comportamiento en las EPS, qué EPS cuidaron mejor al paciente con enfermedades infecciosas en Colombia. Entonces miren que sorpresivamente Confenalco Valle en el año 2019 fue la EPS que más atendió pacientes con enfermedades infecciosas, y la caída pues es superior al 50%. Se cae estruendosamente la asistencia en Confenalco,
también se reduce mucho en la segunda EPS que atiende pacientes con enfermedades infecciosas, que es Sanitas. SOS lo hace bastante mejor, hay caída, pero es mucho menor. Y definitivamente hay EPS como Sabia Salud, que no dejan que la pandemia golpee, sino que mantienen el vigor de la asistencia, logran que el paciente no pierda acceso. Y un ejemplo como el de Sabia Salud, que es muy escaso, se logra ver también y extrañamente en una EPS muy pequeña, que es una caja de compensación, que es la del Chocó. Por lo demás, como le están viendo ustedes, incluso Compensar cae, Mutualser cae, Famisanar cae mucho más del 50%, y en general ese es el comportamiento en el aseguramiento colombiano. Otro detalle que quisimos traer es quién atiende al paciente con enfermedades infecciosas en Colombia para esto del PROA. Entonces, trajimos como base el año 2019 y comparativamente el año 2020, y fue Mi Red Barranquilla, la IPS que más atendió a colombianos con enfermedades infecciosas. Miren aquí la línea del año 2019, mucho más larga, y se recorta en el año 2020. La segunda IPS que más atiende es el Centro de Atención en Salud Cafam Kennedy, también con un grave recorte asistencial en enfermedades infecciosas. La tercera es el Centro Médico Colsubsidio de Usaquén, también aquí en Bogotá, que también presenta una caída asistencial. La cuarta es Virrey Solís, IPS de Occidente. Y la quinta es una IPS muy llamativa que quiero aquí resaltar, que surge y crece en pandemia, que es Vea Bioral Center, IPS, que tenía obviamente en el año 2019 una cobertura ya interesante en enfermedades infecciosas, pero que seguramente cubre el espectro de COVID en el año 2020 y se dispara su cobertura asistencial. Muy bien, esta es un poco la mirada de las IPS, y quería terminar mostrándole los territorios, porque pues en los territorios también es muy sensible entender las enfermedades infecciosas. Entonces, la ciudad donde más se atiende es obviamente Bogotá, y aquí estamos viendo el recorte entre los años 2019 y 2020 en Bogotá, que es mucho mayor la caída en Antioquia, que es el segundo lugar, más del 50% de la asistencia en Antioquia se cae. El Valle del Cauca cae, pero no logra un impacto tan grande como en Antioquia, se cae la asistencia. No definido, los médicos no colocamos, tristemente es el cuarto lugar, y el quinto es el Atlántico, donde también cae. O sea que por territorios, ninguno de los territorios que hasta ahora colocamos nosotros se salva de una caída abrupta del cuidado del paciente, del acceso del paciente con enfermedades infecciosas en Colombia. Entonces, ¿cuánto dinero tenemos en el país? En el país tenemos dos bolsillos de recursos para pagar los antibióticos. Tenemos un primer bolsillo que es la unidad de pago por capitación, en lo que antes denominábamos el plan de beneficios, y tenemos los presupuestos máximos, que son la protección individual, que también forma parte del derecho fundamental a la salud. Veamos el tamaño de los recursos. Entonces, la unidad de pago por capitación, calculamos que para este año vamos a utilizar alrededor de 51.7 billones de pesos. Es una cantidad creciente en el tiempo, muy interesante. Y para los presupuestos máximos, con la última actualización, porque el presupuesto estaba rebosando y el gobierno acertadamente lo ha ido inyectándole recursos adicionales, esperamos que se mueva alrededor de los 5.6 billones de pesos para la anualidad. Entonces, contaremos con más o menos en Colombia 57.3 billones de pesos para cubrir el derecho fundamental a la salud, con la posibilidad que si el techo se va a superar, pues el gobierno inyecta adicionalmente algún recurso. Este era el último año que podemos hacer eso, y por supuesto deberíamos entonces abrir la llave, permitir el uso de esas tecnologías antibióticas, antimicrobianas, que de pronto no estén con cargo UPC, sino presupuestos máximos, para que los pacientes accedan con libertad dentro, por supuesto, de una una estrecha vigilancia del profesional tratante, de que sea un paciente idóneo que requiere ese medicamento especializado, para que el gobierno y las EPS identifiquen que el costo es de ese tamaño y las frecuencias de uso son de esa magnitud, para que no desfinanciemos en el futuro a las EPS. Entonces, este es el año especialmente que hay que aprovechar, sensibilizar a todos
para que dejemos entrar a los pacientes con libertad al uso de estas tecnologías y el gobierno pueda financiar y calcular luego una sola bolsa de aseguramiento. Entonces, en el financiamiento de los medicamentos, el 73% de los medicamentos están a cargo de la UPC, de lo que sería el plan de beneficios, como lo llamábamos antes, y el 27% de los medicamentos están a cargo de los presupuestos máximos. Como hay que hablar de recursos y hay presiones sobre nuestro sistema financiero, les voy a presentar de manera muy breve algunas de esas presiones. Miren que nuestro banco sanitario, que se llama ADRES, viene desmejorando su condición financiera, sus activos están cayendo, los pasivos se mantienen y el patrimonio tiene una tendencia decreciente durante el año 2021, como lo están viendo ahí en pantalla. El patrimonio a mayo de este año 2021 de la ADRES es negativo en 2.7 billones de pesos, fuente oficial la ADRES. Pero además, cuando miramos ingresos, gastos y el superávit o el déficit de nuestro banco sanitario, también nos damos cuenta que con excepción del mes de enero, en donde hubo más ingresos que gastos, en los demás meses que estoy exhibiendo, estamos gastando más dinero de lo que realmente ingresa en el banco. Y la línea gris que está por debajo del cero, esta que estoy en este momento señalando, que es el superávit o el déficit, pues muestra un déficit en la cuenta del Banco de la Salud, que llega en el mes de mayo a negativos 944.000 millones de pesos como déficit acumulado. Eso se suma a un concepto muy importante de una investigación que ahora voy a explicar de manera muy rápida de la EAFIT, que se liberó hace apenas 2 meses, que recomiendo a todos ustedes consultar, que dice que sobre la sostenibilidad financiera, por supuesto, viene una inmensa presión por los costos de los medicamentos y nos muestra este diagnóstico impresionante que habla de un defecto hasta el año 2040 de la ADRES, de nuestro banco sanitario, de 2.8 puntos del PIB. Ojo, un defecto financiero, un déficit de 2.8 puntos del PIB, dice este estudio de la EAFIT que se liberó hace 2 meses y que está premiado, que además me parece extraordinario. Los mismos investigadores entonces dicen, con toda la lógica del mundo, que hay tres caminos que debemos abordar para impactar este desafío financiero. Obviamente, o incrementamos los ingresos, o reducimos los gastos, o mejoramos la eficiencia. Los investigadores dicen que con relación a mejorar los ingresos es bastante, primero a los gastos. En reducir los gastos es bastante difícil porque nosotros lo tenemos como un derecho fundamental a la salud establecido en la ley estatutaria del año 2015. Entonces solamente podemos reducir lo que no tenga evidencia, que no sea seguro, que no sea eficaz y que no tenga efectividad clínica suficiente, es decir, lo que vamos a volver una exclusión. Pero cuando hablamos de generar mayores ingresos, sería como cobrarle más cuotas moderadoras a los ciudadanos y en este momento de calentamiento social no se ve muy plausible. Entonces nos queda el tercer camino, que es el que yo también quiero recomendar. Me uno a los investigadores diciendo que debemos ser más eficientes y ahí el PROA tiene un golpe de gracia muy importante dentro de todos los hospitales. Y esas eficiencias pueden ser de 3 tipos. Eficiencia de cada IPS, eficiencia de todo el sistema y eficiencia en la relocalización o recolocación del dinero. Es decir, ¿dónde colocamos el dinero para que el dinero del sistema se vuelva más eficiente, rinda más? Entonces dice el estudio, ya para ir terminando, que nuestras IPS tienen una eficiencia que ronda el 81 al 83% en los años 2017 a 2019, mientras que las IPS de la OCDE, ese club exclusivo al que entramos, están en el 88%. Es decir, que del 82 de los colombianos al 88 de la OCDE hay un gap, hay una brecha que es una oportunidad para mejorar la eficiencia. También identifica el estudio que hay una eficiencia mejorable en la satisfacción global de IPS públicas y privadas. Miren que la satisfacción global de las IPS públicas es lamentable, es del 29%, mientras que las IPS privadas tienen una satisfacción del 79%. Y si recolocamos el dinero de manera eficiente,
tendríamos ganancias de producción del 14.7%. Recolocar el dinero sería, por ejemplo, pensar que no todo hay que colocarlo en la EPS, sino que el dinero podría ir directamente al hospital, incluso podría ir directamente al gestor farmacéutico o a la industria farmacéutica. Es decir, recolocar el dinero mejoraría el 14.7% la eficiencia. Aún no se ha decidido dónde se va a recolocar el dinero. Después de estas mejoras, dice el estudio que el defecto de la ADRES no caería totalmente, pero sí pasaríamos mejorando todo de un defecto del 2.8 a un defecto del 1.2 y todavía habría necesidad de hacer unos ajustes que involucrarían crear nuevos impuestos. Finalmente, entonces, la sostenibilidad financiera requiere fortalecer las redes de atención, los esquemas de riesgo compartido, privilegiar la atención de medicina basada en valor y modificar radicalmente los esquemas de contratación en el sistema de salud. El gobierno ha venido, en los últimos 3 minutos que me quedan, el gobierno ha venido trabajando en la regulación de los precios de medicamentos. Aquí en pantalla, una síntesis muy breve de la última circular que se publicó la semana pasada, en donde una cantidad cada vez mayor, en este caso 2.489 medicamentos, entraron a control directo de precio de medicamentos y se les actualizó ese precio y adicionalmente 528 mercados relevantes tienen ahora un precio por unidad de regulación. Es decir, Colombia sigue haciendo esfuerzos sobre este tema y no solo esto, sino que adicionalmente 141 mercados relevantes han quedado en observación para que el precio sea un precio competitivo, un precio que podamos pagar dentro del país. Quiero terminar entonces diciendo lo siguiente. Esa cartera en Colombia está creciendo o está decreciendo. Yo tengo una buena noticia que quiero darle a este auditorio. Es que por primera vez y luego de 27 años de tanto patalear, por lo menos al tenor del reporte de las EPS, la cartera en Colombia ha empezado a cambiar y a caer. Voy a mostrar un par de ejemplos nada más. Aquí estoy diciendo que, para que ustedes comprendan esta lámina, aquí está Sura, tengo 13 EPS de ejemplo. Sura tenía deudas en diciembre del 2019 de 668.000 millones y a marzo del 2021 tiene 990.000. Este es un caso atípico entre el ejercicio que hicimos, porque Sura habría crecido su deuda en los últimos 15 meses en 321.000 millones. Caso contrario de Comeva, que decreció su deuda en 147.000 millones. Caso extraordinario favorable de la nueva EPS, que decreció, cayó su deuda de cartera en 1.3 billones, es decir, la cartera va cayendo dentro del sistema de salud por primera vez en la historia. Y los prestadores, la mayoría de ustedes que pertenecen a los prestadores de servicios de salud, están facturando cada vez más servicios. Aquí está el top 42 de los mayores facturadores de servicios en Colombia, encabezados por la Clínica Colsanitas, la Valle del Lili y la IPS Sura. La primera factura 1.1 billones, que es una cantidad muy importante, y entonces nos estamos dando cuenta que para cuidar el PROA hay que meternos en trabajo de redes integrales de prestadores de servicios de salud y que no tenemos que descuidar de ninguna manera también a las empresas sociales del Estado, que aquí está la facturación de las principales de ellas el año pasado, empezando por la Subred Norte, que facturó 356.000 millones de pesos. Muy bien, estas eran las reflexiones que traía para esta reunión tan importante para hablar un poco de farmacoeconomía, de dinero relacionado con PROA, de los cuidados que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el país, para las IPS, y cómo estamos dando en Colombia acceso o negando acceso a los pacientes con enfermedades infecciosas con ocasión de la pandemia y los recursos que tenemos disponibles desde la UPC y desde los presupuestos máximos. Espero que esta reunión siga siendo provechosa para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Carlos Felipe. Unos datos muy, muy interesantes.